Si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Imaginad a los ucranianos abandonando a la carrera su país. Imaginad la frontera cerrada. Imaginad que los reciben con gases lacrimógenos, pelotas de goma, palos y piedras, como recibieron en Polonia y Hungría a sirios y afganos. Imaginad que para salvar su vida, los que huyen también llevan palos. Imaginad que caen. Hay una avalancha, quedan atrapados, aplastados, unos encima de otros, sin poder respirar hasta que mueren asfixiados. Recordad la avalancha del Madrid Arena. Recordad la agónica muerte de George Floyd. Imaginad 37 personas muriendo así. El mundo miraría horrorizado. Europa estaría consternada. Cambiad ahora el color de piel y el origen de los muertos. Ahora no son blancos ucranianos, son africanos negros. Cambiad la frontera a Melilla. Lo demás no cambia. Huyen de la guerra, del hambre, de la pobreza, de la violencia. Pero cambia la mirada. La tragedia se convierte en invasión, las víctimas en atacantes, los muertos en nada. Pedro Sánchez, como acabáis de escuchar, comparece para felicitar a las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas por un trabajo extraordinario y bien resuelto. No tiene palabras de pésame para los fallecidos ni sus familias en su primera intervención, ni se le pasa por la cabeza que sean personas. Son asaltantes violentos que ponen en peligro nuestra integridad territorial, en palabras del presidente. 2.000 subsaharianos ponen en peligro nuestra integridad territorial, pero podemos acoger 120.000 ucranianos como si nada. En la frontera sur también escapan de violencias extremas, como la del Congo, o de guerras, como la de Sudán del Sur. Tienen derecho al asilo, según la legislación internacional, pero Europa ha decidido que no son su problema y lo ha dejado en manos del Mediterráneo o de regímenes autoritarios, como Marruecos, Libia y Turquía, para que los hagan desaparecer o se ocupen de ellos con sus métodos atroces. Hemos externalizado el problema para que no nos salpique. Y cuando nos salpica, tenemos que salir a justificar a nuestros socios criminales, como ha hecho Pedro Sánchez, que ha llamado bien resuelto a un operativo que acaba con la vida de 37 personas, según las ONGs, 23 según Marruecos. Llama bien resuelto a lanzarles piedras y golpearles en la valla hasta hacerles caer desde 10 metros, seguir golpeándoles en el suelo y golpearles también después de que la Guardia Civil los devuelva en caliente. Llama bien resuelto al hacinamiento de cientos de personas maniatadas y tiradas al sol mientras los patea la policía, como hemos visto en imágenes sobrecogedoras. Bien resuelto. Gracias por limpiarnos la basura. 2 palabras, una infamia. Esto explica por qué Pedro Sánchez ha dado la razón a Marruecos respecto al Sáhara con la aprobación de Europa. A cambio de nuestro apoyo incondicional, haga lo que haga, el reino alauí se compromete a mantener a los migrantes a raya, cueste lo que cueste, aunque cueste vidas humanas. Es lo que España le pedirá a la OTAN en la cumbre de Madrid de esta semana, que le ayude a parar la migración sur porque es una amenaza como el terrorismo. En palabras del ministro de Exteriores. El PSOE mezcla migrantes y terroristas. Abascal sonríe. El PSOE dice que todo es culpa de las mafias, como repite Vox, obviando el horror del que huyen quienes emigran y negando su libertad. Abascal sonríe. El presidente que empezó su primer mandato ofreciendo asilo al barco de Médicos Sin Fronteras, Aquarius, al que nadie quería, acaba blanqueando la masacre de personas. El partido que se dice socialista y obrero acaba equiparando refugiados y yihadistas. El partido que acusó al PP de trato inhumano por las 15 muertes de Tarajal llama trabajo extraordinario bien resuelto a la acción violenta
que ha provocado la muerte de 37 personas. Marruecos quiere enterrar a los fallecidos sin identificar y sin autopsia, a prisa y corriendo, para ocultar lo que los activistas han conseguido hacer público. Unidas Podemos ha pedido una investigación. Su socio de gobierno le impide hablar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y se opone a que se investigue. El PSOE ofrece la pala para echar la tierra encima de los muertos. Es la misma pala con la que ha enterrado al Sáhara. Quienes murieron este fin de semana en la valla de Melilla no tuvieron la oportunidad de irse en paz, ni salieron vivos del infierno. Tampoco las 46 personas encontradas muertas en un camión en San Antonio, Texas, a pocos kilómetros de la frontera con México, donde murieron por el calor y la asfixia. Se fueron luchando por su vida, por una vida mejor que les llevó a la muerte. El mundo ha visto el horror de la frontera sur de Europa. Violeta Muñoz. El pasado viernes, 37 personas migrantes murieron en Nador, Marruecos, intentando saltar la valla que separa Melilla de nuestro país vecino. Según la versión oficial, fallecieron por heridas al escalar la valla y por aplazamiento en la avalancha provocada por un salto conjunto de unas 2.000 personas. Pero vídeos e imágenes constatan agresiones de agentes marroquíes que le recibieron con pelotas de goma, granadas de humo y pedradas en una operación que dejó a los migrantes acorralados en la valla. Escucháis los golpes, las patadas, los empujones. Ya habíamos visto violencia extrema en la frontera, ahora hemos visto también lo que ocurre detrás. Sí, cientos de migrantes tirados en el suelo, muchos heridos, maniatados, arrojados uno encima de otro, de tal manera que no se puede distinguir quién está vivo y quién está muerto, mientras son custodiados por la policía marroquí. Según ONGs, activistas y fuentes sobre el terreno, muchas de las muertes se han producido por falta de asistencia sanitaria a personas malheridas a las que se ha dejado agonizar bajo la mirada de los gendarmes. Pero para el presidente Pedro Sánchez, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Esto es una operación bien resuelta que se coordinó con la policía española. La gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto tan violento que vimos ayer a la ciudad autónoma de Melilla. Un operativo sobre el que Unidas Podemos ha hecho un pacto de silencio con sus socios de gobierno, los socialistas, que impidieron hasta 5 veces que Irene Montero contestara a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Le quiero preguntar a la ministra Montero si tras ver esas imágenes comparte ese agradecimiento. Si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla. A la ministra Montero si considera necesario que haya una investigación al respecto. Le contestaré yo a todas las preguntas. He preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz. Creo que sobre el asunto de la valla de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también. El PSOE echa tierra encima y Marruecos cava las fosas para enterrar a los fallecidos sin identificar, sin autopsia y sin una investigación que aclare lo ocurrido en la masacre. Aunque por el momento las últimas noticias nos dicen que los enterramientos aún no se han producido. Violeta, gracias. Gracias. Esa es la cruel y cruda realidad a la que queremos mirar, analizar y diseccionar. Que no la vuelvan a enterrar como ocurrió en Tarajal, donde murieron, recordarlo, en 2014, 15 personas. Contra el silencio trabaja la ONG que ha difundido los hechos y que hoy atiende la llamada de este programa. Las imágenes nos han llegado gracias a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, que ha documentado cómo decenas de hombres subsaharianos estuvieron horas tirados y apilados en el suelo, heridos o agotados, mientras eran vigilados por antidisturbios que también les golpeaban o arrojaban al suelo. Esta misma organización es la que ha difundido imágenes de las fosas donde serán enterrados los cadáveres a las afueras de Nador, en mitad de la nada. Omar Nagy es vicepresidente de esta ONG y hablamos con él gracias a la colaboración de nuestros compañeros de Por Causa, fundación especializada en migraciones. Hoy su director de investigaciones periodísticas, José Bautista, hará la traducción del francés. Omar, bonjour. Bonjour.
¿Qué hizo la policía marroquí con los migrantes que intentaban llegar a Melilla? Les migrants qui ont essayé de passer à Melilla. Oui, le vendredi, Sí, el viernes, 24 juin, il y avait el une 27, tentative el 23 de junio, hubo violente, donc, pour un intento passer la de frontière, salto de la Melilla Melilla, violento fait por par parte de un grupo de à peu près marroquíes. 500 migrants soudanais du Cientos sud de du migrantes Soudan, sudaneses subsahariens. y Donc, subsaharianos. lorsqu'ils sont arrivés Y à lo que la hicieron barrière, al llegar a la valla fronteriza, donde c'est là où están les autorités marocaines las autoridades marroquíes, il y avait des affrontements donc très durs. ha habido les enfrentamientos autorités muy marocaines, violentos les entre las autoridades marroquíes, españolas y los migrantes. Se utilizaron piedras, se utilizaron palos, gases lacrimógenos, por lo que hubo mucha violencia y pudimos ver un alto nivel de violencia por parte de los marroquíes en la frontera. Y podemos ver que hay cientos de heridos y también decenas de muertos. ¿Y les dejaron morir sin asistencia? Est-ce que les autorités les ont laissés mourir sans les donner de l'assistance? Oui, c'est Sí. le bilan lourd donc des morts. El número total de muertos que se encuentran en la morgue y en el hospital de Nador se explica por varios factores. Primeramente, porque los migrantes que llegaron al puesto fronterizo del barrio chino, hay que tener en cuenta que se trata de un lugar muy estrecho, y en aquel lugar las autoridades marroquíes lanzaron piedras, gases lacrimógenos, y en aquel momento la gente se aglutinó, se empujó, se forzó a los migrantes hacia un lugar muy estrecho, y eso provocó una estampida. Todos se acumularon a nivel de la frontera, unos sobre otros, y bueno, fue muy violento. Fue aquello que provocó tantos muertos y tantos heridos. En segundo lugar, los migrantes heridos, y eran cientos, se fueron dejados sobre la tierra sin ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades marroquíes. Ningún equipo de socorro fue movilizado al lugar para intentar prestar socorro a los heridos y por intentar salvar vidas. Nosotros desde la ONG hemos comprobado que hubo migrantes que estuvieron más de 8 horas en el suelo sin recibir ningún tipo de asistencia y que murieron despacio. Esta es la responsabilidad también de las autoridades españolas, porque del otro lado, a muy pocos metros, había ambulancias españolas que podrían haber entrado para prestar socorro o asistencia a estos migrantes, porque allí estaban los equipos médicos, pero no lo pudimos ver. Y también por eso criticamos mucho que haya una cooperación securitaria entre las autoridades marroquíes y españolas, pero no entendemos por qué no existe esa misma cooperación para prestar atención sanitaria cuando se trata de ayudar a la gente que está herida y de salvar vidas. ¿Cuál es la situación en la morgue y el hospital de Nador? ¿Cuántos muertos podéis confirmar y cuántos heridos? En la morgue de Nador hemos podido ver que las condiciones son muy duras. Hemos visto cadáveres por el suelo, tirados en el suelo, cadáveres de migrantes sobre el suelo, que todavía ni siquiera han sido introducidos en un contenedor frigorífico. Una situación muy grave. El número que hemos podido verificar con ayuda de las autoridades del hospital es 27 muertos. Las autoridades dicen que hay 23, pero nosotros suponemos que el número de muertos va a aumentar teniendo en cuenta la gravedad de las heridas que hemos podido constatar, sobre todo entre los migrantes, pero también entre las fuerzas del orden que fueron heridas. ¿Cómo habéis podido sacar esas imágenes y publicarlas? ¿Hay personas detenidas en Marruecos por preguntar, grabar e informar?
No, por el momento no, No, de momento no han hecho nada. Estamos pudiendo trabajar con cierta tranquilidad. Aquí lo hacemos aquí en Nador desde hace ya varios años. Así que bueno, de momento seguimos trabajando tranquilos, sin problemas. Sí ha habido problemas con periodistas que han venido a Nador, a las que se les molestó un poco, pero de momento nos dejan trabajar tranquilos. ¿Está aumentando la violencia contra personas subsaharianas en Marruecos? Sí, Sí, eso es lo que hemos observado, sobre todo tras los últimos acuerdos de España con Marruecos, sobre todo tras la última reunión del ministro del Interior marroquí con su homólogo español. Desde entonces, por ejemplo, aquí en Nador observamos que en los bosques donde están los migrantes subsaharianos hay más violencia cotidiana del Estado contra estos migrantes para intentar desalojarles y dispersarlos y para tratar de hacer que se vayan fuera de Nador. Son ataques cotidianos, frecuentes, para intentar alejarles. ¿Y es cierto lo que dice la policía marroquí de que los migrantes que intentaron saltar iban armados con ganchos y piedras? Sí. Pudimos ver que en aquel lugar, podemos confirmar que una parte de los migrantes han portado armas de algún tipo, palos, piedras y también herramientas que utilizan para escalar la valla. También hemos visto cuchillos, pero no había un gran número de personas con cuchillos. Sí, había algunos pequeños cuchillos, pero bueno, la mayoría de los migrantes lo que usaban fueron piedras y palos para tratar de llegar desde la zona montañosa, Gurugú, etcétera, a la valla. Pero cuando llegaron ya en ese momento, los choques, en ese momento fue cuando se produjeron los choques con las autoridades marroquíes, que empezaron a lanzar gases lacrimógenos. ¿Y hay mafias detrás de este intento de salto, como afirma repetidamente el gobierno español? No. Nosotros trabajamos este tema desde hace muchos años y no. Toda la gente que trabaja en el ámbito migratorio en Nador sabe que la realidad es que los migrantes que viven en los bosques, en las montañas, intentan cruzar la valla de Melilla sin pagar. Ellos lo intentan de forma gratuita y numerosa, pero ellos se basan en sus propias organizaciones personales, en sus medios para intentar saltar la valla de Melilla. Por lo que no hay mafias que controlen el tráfico migratorio detrás de este tipo de intentos. Se trata de un movimiento gratuito. La migración, los movimientos que están controlados por mafias muy poderosas, son las que se hacen por mar. Lo que vemos en el mar, este tipo de inmigración, ahí los migrantes sí pagan incluso 3.000, miles de euros. Es importante decir que es falso decir que detrás de estos intentos de salto a la valla están las mafias. Hay migrantes que llevan meses viviendo aquí. Yo conozco migrantes que llevan viviendo 2 años en estas montañas. Ellos usan sus propios medios para intentar cruzar. Y ya les digo, lo que yo llamo intentos de saltar gratuitos. Omar Nagy, vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos en Nador. Merci beaucoup pour cette interview et pour votre travail. Merci à vous. Gracias a ustedes. Merci Omar. Bonne journée, bon courage. Merci à vous. Au revoir, merci. José Bautista, gracias por esa fantástica traducción. Tú estás investigando los entresijos diplomáticos entre España y Marruecos y antes de que te vayas quería preguntarte qué hay detrás de esta actuación policial marroquí. Pues, a ver, hay para empezar, en mi opinión, mucha irracionalidad, porque el flujo migratorio va a seguir y por muchas armas y por mucho dinero y por mucha miopía cómplice que el gobierno de España le brinda a Marruecos, eso no va a parar. Sí va a crecer quizá el número de muertos, como estamos viendo ya. Y hay también, por decirlo claro, bastante hipocresía. El gobierno español sabía y sabe perfectamente que el flujo migratorio es
un arma de chantaje en manos de un gobierno autoritario como el de Marruecos, pero prefiere apostar por políticas cortoplacistas y solucionar esto, aunque el problema después siga creciendo, a cambiar de modelo o a plantarse frente a Marruecos y exigir que por lo menos se respeten los derechos fundamentales de estas personas. Todo esto que está pasando era predecible y todo esto el gobierno lo sabe. Y de hecho el CNI, que ha quedado muy mal en los últimos meses y han destituido a su directora y todo, el CNI en realidad, por la información que yo manejo, sí ha hecho bien su trabajo. No quiero yo aquí echarle flores a nadie, pero sí ha hecho su labor de informar al gobierno sobre lo que iba a pasar con Marruecos y lo que se iba a hacer. Y no me refiero ahora solo, me refiero al año pasado, cuando empezó la crisis de Ceuta. Todo esto ya se sabía, esto ya estaba avisado. ¿Pero quieres decir que saltos como este son previsibles? Saltos como este, al menos por parte los servicios de inteligencia, sí informan bien a las autoridades españolas. Y no debemos de olvidar que en Marruecos impera un régimen autoritario en el que la inteligencia tiene mucha fuerza. No se mueve una mosca en Marruecos sin que se enteren las autoridades allí. Y por tanto, este tipo de acciones es difícil pensar que no tengan cierta digamos, complicidad por parte de las autoridades allí. ¿Y hay alguna relación de estos hechos con la cumbre de la OTAN que empieza esta semana en Madrid? Yo no puedo confirmar que lo haya porque de momento no hay evidencias, pero si prestamos atención al contexto, sí tiene sentido. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora en la cumbre de la OTAN, uno de los temas que se va a tratar por insistencia de España es precisamente la inclusión de los flujos migratorios como una amenaza militar híbrida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se puedan concebir herramientas de presión militar o de disuasión militar para hacer presión contra países que utilizan a las personas migrantes como herramienta de chantaje. No solo Marruecos, incluso un país de la OTAN hace esto ahora mismo, que es Turquía. Pero bueno, también Bielorrusia, Libia, etcétera. Así lo hemos contado al inicio de este programa. Estás cubriendo lo ocurrido para el Wall Street Journal. ¿Hasta dónde está llegando esta noticia? ¿Hasta dónde las imágenes? Esto es raro porque yo empecé a trabajarlo con New York Times, ahora mismo no puedo publicarlo con ellos, empecé a cubrirlo con El País, larga historia, me he ido de ahí y ahora lo voy a hacer con otro medio que no puedo decir todavía porque el tema es muy sensible, pero la semana que viene hablamos. Vale, pero está llegando lejos la noticia, ¿no? Yo creo que sí, por los mensajes que me llegan creo que sí. Nosotros siempre leemos con mucha atención a José Bautista porque lo que hace es importante y necesario. Es el director de investigaciones periodísticas de Por Causa. Como siempre, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Los agentes marroquíes le pegaron, mataron a mi amigo, le mataron. Por eso estoy muy, muy triste. He estado llorando todos estos días. Escucháis a Amin, uno de los migrantes subsaharianos que logró llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, el CETI. Su testimonio ha sido recogido por Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre, la sección de migraciones de nuestro medio asociado, eldiario.es. Ella nos escucha ahora desde Nador. Gabriela, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? Has conseguido hablar con 2 de esos 133 hombres que consiguieron cruzar al otro lado y están en el CETI. ¿Qué te han contado? Sí, pues he conseguido hablar a duras penas porque están en el CETI haciendo cuarentena y la verdad que aunque hay ciertas rendijas desde las que intentamos hablar con ellos, nosotros los periodistas, pero también sus amigos, cada vez intentan los guardias de seguridad, no sabemos muy bien por qué, tapar esos huecos con los que hablamos. Pero bueno, antes de ayer sí que pudimos hablar con ellos y contaban, muchos estaban heridos, por ejemplo, Amin estaba herido en la cabeza, otro de sus compañeros tenía rota la pierna. Algunos estaban heridos debido al propio salto, decían que les habían pegado la policía marroquí muchísimo, mucho más que otras veces, nunca les habían pegado tanto, decían, porque normalmente les pegan, pero esta vez, según lo que cuentan, fue algo mucho mayor de lo habitual. Pero también cuentan que les habían agredido los días y semanas anteriores en esas redadas que forman parte de la cooperación en control migratorio de la que tanto habla Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior. Proceden mayoritariamente de Sudán, Sudán del Sur y el Chad. ¿De qué huyen?
Pues sobre todo en el caso de Sudán ha habido en los últimos años determinados picos de violencia y una gran inestabilidad social en determinadas zonas. Muchos hablan de que sí temen por su vida y han pedido protección, y de hecho en España el 88% de las personas que han pedido protección en 2022 procedentes de Sudán se les ha aceptado la solicitud. Por tanto, tienen opciones para lograrlo y son potenciales refugiados. Sin embargo, se ven obligados a saltar esas vallas en vez de otros, ¿no?, con otras nacionalidades, como hemos visto recientemente con Ucrania, en la que lo tienen mucho más fácil el acceso. En Sudán del Sur desde el inicio de la existencia de Sudán del Sur hay una guerra civil. Nunca prácticamente han conocido la paz en este reciente país, y además los niveles de hambre están al límite de la hambruna, ¿no? Y luego en Chad también hay una gran inestabilidad económica y social. Y además ellos proceden de un largo camino. Estas nacionalidades no eran comunes en España, y si ahora están llegando es por las dificultades que encuentran en otras rutas, como la de Libia hacia Italia, porque ya sabemos que cuando una puerta se cierra, otra se empieza a abrir. En este caso están empezando a entrar por Ceuta y Melilla. Rutas que, como hemos contado en otros programas, a veces duran años y además están jalonadas de torturas, explotación, esclavismo y circunstancias penosas para hombres y mujeres. Gabriela, ¿dónde están ahora las personas que no lograron superar la barrera policial marroquí? Pues ahora mismo que estoy en Nador es muy difícil encontrarlas, no se las ve. Según han podido publicar algunos medios, han sido apartados, como suele ocurrir, ¿no?, alejados del norte del país, trasladados a otras ciudades más alejadas de la frontera con España. Algunos están en Oujda, quizás están en Marrakech, son alejados de las fronteras, y de momento no hemos podido hablar con ellos, no los hemos encontrado. Otras personas, las heridas, están en el hospital Hassani de Nador, en donde el acceso es imposible, hay un gran control policial. Se desconoce la cifra exacta de heridos que ahora mismo están en ese hospital, y ni siquiera pueden acceder las organizaciones que normalmente prestan ayuda en estos hospitales, que apoyan a los médicos de este hospital con la población migrante. Y luego, desgraciadamente, hay entre 21 y 37 muertos en función de las cifras que manejan las fuentes oficiales o las organizaciones locales. Están en la morgue del hospital Hassani de Nador. Ante el férreo control policial y gubernamental es difícil informar. ¿Has podido por lo menos hablar con vecinos de la zona, por ejemplo con vecinos del barrio chino donde se produjo ese intento de salto? ¿Qué te han contado? Sí, hemos estado en las inmediaciones. También hay mucho miedo entre la población. Hay vecinos que preferían no hablar. Está muy cerca, claro, de la valla, y se notan las miradas de los gendarmes marroquíes cuando pueden entender o sospechar que somos periodistas, porque saben, ¿no?, al final. Pero algunos de ellos, un hombre, por ejemplo, que vive allí toda la vida y nos contaba incluso que vivía cuando esa valla no existía, cuentan cómo llegaron, cuentan que ese día, que nunca había visto, que aunque había visto una veintena o más de saltos a lo largo de toda su vida, nunca había visto uno de estas características, tanto por la gente y por la decisión que tenía la población migrante de cruzar, esa desesperación que habían visto, que algunos sí tachaba pues que llevaban algunos palos, etcétera, para intentar sortearla. Muchas veces recordamos que utilizan ciertas herramientas también para poder trepar la alambrada. Y también contaban que nunca habían visto tanta sangre, tanta gente cayendo de la alambrada, o incluso en esta avalancha de la que hablaban las fuentes oficiales, que los vecinos también dicen
que observaron. Dicen que nunca habían visto nada similar, y también otros nos comentaban que los migrantes podían entrar en alguna ocasión, o sea, podían haber visto diferentes momentos de intento de entrada colectivo y que nunca les habían hecho nada a ellos particularmente, que podían llevar palos, etcétera, pero que con ellos no habían tenido problemas. Nos decía otro vecino de otra tienda cercana a ese punto exacto del barrio chino donde intentaron cruzar y donde fallecieron decenas de personas. Ayer, gracias a los activistas marroquíes que están publicando y difundiendo lo que ocurre, pudimos ver que operarios del gobierno estaban abriendo 23 zanjas para enterrar a los cuerpos de esos 23 muertos que reconoce Marruecos. ¿Sabemos si han empezado ya esos entierros, Gabriela? No han empezado. De hecho, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos sospecha que debido a la denuncia y el aumento de la atención se ha podido paralizar o suspender, retrasar esos entierros que en un primer momento creían que iban a empezar ayer. Muchos periodistas estuvimos intentando acceder al cementerio, era muy complicado, se nos decía directamente que no podíamos pasar e incluso se acercaban a los coches que nos trasladaban para amedrentarlos, para que no llevasen a la prensa a este punto, e incluso hacían fotos de sus matrículas, etcétera. O sea, había un gran control, pero de momento no ha habido, según acabamos de hablar con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, ningún entierro, y sospechan, porque ven que no han continuado esos trabajos de excavación de las fosas, no han terminado ni han continuado en estas últimas horas, por lo que sospechan que se ha podido retrasar debido a la atención. Pues Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre, del diario.es, nuestro medio asociado, como siempre, muchas gracias y gracias por informar pese a las dificultades que te estás encontrando. Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, expresó su profunda conmoción y preocupación por el trato violento y degradante de los inmigrantes africanos que intentaban cruzar una frontera internacional de Marruecos a España, con la consiguiente violencia que provocó la muerte de al menos 23 personas y heridas a muchas más. Para conocer el contexto político, estratégico en el que se producen estos hechos, hemos llamado a Cristina Fuentes, que es investigadora de Por Causa. Volvemos a hablar con una fundación que nos ha ayudado a hacer este programa. Cristina, crudos días. Cristina, ¿por qué crees que en esta ocasión sí hemos visto imágenes tan crudas de lo que ha ocurrido? Bueno, en primer lugar por la zona geográfica en la que se produjo, ¿no? Es decir, por la frontera de Ceuta, es bastante amplia. El hecho de que se diese en Barrio Chino, que es una zona que tiene una explanada muy grande, habilitada previamente para el porteo de mercancía, facilitó pues esa porosidad, por decirlo de algún modo. Y la segunda idea, ¿no?, que favoreció es que los cuerpos estuvieron durante horas. Es decir, la gendarmería no es que no pudiera evitarlo, pero sí que fuese mucho más poroso. De todas formas, hay muchísimas más imágenes de las que han trascendido y la violencia policial que sufrieron las personas que estaban grabando también fue amplia. Nos han trascendido unas imágenes terribles, unos vídeos francamente pues horrorosos, ¿no? Pero es que durante ese proceso se incautaron muchísimos teléfonos móviles. Tengo un compañero justo que también estuvo en el calabozo, ¿no?, apresado por la gendarmería. Es decir, sí que hubo represión, ¿no? Parece como que se han filtrado todas las imágenes, pero no, hubo bastante represión por parte de la gendarmería porque es un delito grabar en frontera. ¿Cómo es ese paso fronterizo? ¿Es un paso de comercio ilegal? No nos gusta llamarlo ilegal. Es el paso, ¿no?, de mercancías, lo que se conoce como comercio atípico en ambas ciudades autónomas. Es una situación como alegal, porque Marruecos sí que permite la entrada de mercancías siempre y cuando sea lo que una persona puede cargar sobre su propio cuerpo, ¿no? Por eso veíamos esas imágenes, ¿no?
y es como muy ratonera al principio porque son como una jaula. De hecho, en Ceuta se le conocía como la jaula y el paso de Melilla es muy similar en ese sentido. Y luego, al final del paso fronterizo, hay una enorme explanada, que era donde las porteadoras pues soltaban su mercancía para que la recogiese el cliente marroquí, ¿no? Entonces, esa explanada, esa terrible explanada, es donde hemos visto las imágenes. ¿Y qué significa que Bruselas respalde esta actuación? Bueno, pues significa un paso más a eso que llevamos de celastismo llamando pues el pacto de la vergüenza europea, ¿no? Esto significa legitimar actuaciones de vulneración de los derechos humanos, significa darle como una legitimación a un país que ha manifestado abiertamente que no respeta a las personas que están en tránsito migrante, que las agrede con suma crudeza y que tiene estas consecuencias que acabamos de ver, como tú bien has dicho, al menos 23 fallecidos, ¿no? Es como el paso, es el puente a que esta situación pues se pueda repetir, no es un punto final. Detrás de Marruecos está Estados Unidos y Europa y Rusia se juegan mucho en la zona. La frontera sur es hoy un punto esencial de la geopolítica mundial que, por cierto, se discute en los próximos días en Madrid de la cumbre de la OTAN. Efectivamente. Nada más que pues conociendo, ¿no? Cómo Rusia, ¿no?, es tradicionalmente un aliado de Argelia y la dificultad de las relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, y cómo esa es la puerta, corredor, por decirlo de algún modo, de la ruta oriental de la migración, pues nos deja bastante visibilizado por dónde va a ir esa parte de presionar con el control migratorio. Recordemos que las personas que han fallecido en su mayoría y aquellas que intentaron el salto son de origen sudanés. Sudán es ruta oriental, es paso obligado por Argelia. Se ha incrementado en las últimas 3 semanas, pero muy exponencialmente la población sudanesa en la wilaya de Nador, y eso pues corresponde también a que esa ruta se ha reactivado porque Argelia pues ha abierto un poco el paso. Pues gracias por explicarnos esta realidad tan compleja y de manera tan clara. Cristina Fuentes es investigadora de Por Causa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un saludo. Buen día. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! El domingo distintas ciudades españolas convocaron manifestaciones en repulsa de lo ocurrido. Nos preguntamos qué sintieron aquellos que un día saltaron aquella valla o llegaron en patera buscando un futuro. Uno de ellos fue Ibrahim Ba, que llegó a nuestro país en 2019. Ibrahim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Encantado de conocerte. Por cierto, preciosa camisa. ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Guinea-Conakry. ¿Y cómo fue tu viaje hasta aquí? Mi viaje fue muy duro, muy duro. No podía imaginar que un ser humano podría pasar el infierno que se pasa en este viaje, ¿no? ¿Cuánto duró y qué cosas te ocurrieron así que puedas contarnos brevemente? El viaje duró 6 meses. Uf. Pasé 6 países diferentes. Salí de Guinea, Mali, Burkina, Níger, Algeria y Algeria, Marruecos, y después en patera de Nador, Almería. Ajá. Pero este viaje fue un viaje que encontré todo, ¿no? Dolor, engaño, tortura, mentiras, cárcel, solo porque he salido para buscar la libertad, ¿no? Y una esperanza de una vida mejor. ¿Qué sentiste al ver las imágenes el viernes de lo que ha pasado en Nador? Me quedé primero paralizado por un momento. Sentí rabia, impotencia, dolor, todo en el mismo tiempo. Sentí como si reviviera mi travesía otra vez. Además, me conmovió ver las imágenes y mi frustración al no poder hacer nada, ¿no? Para defender esa injusticia que han hecho ahí, en esta valla.
Bueno, al menos estás dando hoy aquí tu testimonio, que también es importante para que entendamos quiénes son esas personas que intentaron saltar la valla y que en algunos casos, desgraciadamente, no lo consiguieron. ¿Y qué te parecen las palabras del presidente español diciendo que ha sido una operación bien resuelta? Según como dice el discurso del presidente, no en cual dijo que la Fuerza Armada marroquí ha hecho un buen trabajo. Eso no es un buen trabajo. Un buen trabajo es matar a personas que vienen engañadas, con una ilusión y con estudios. Eso es un buen trabajo. No estamos hablando de terroristas, estamos hablando de personas. Uh-huh. Y personas que pueden en un futuro aportar algo bueno a esa humanidad. Ahí en esta valla acabaron la vida con arquitectos, con médicos, con abogados. Casi la mitad de las personas que huyen de sus países son personas que tienen estudios, son personas que tienen carreras, son personas que tienen la visión de un futuro. Y lo peor es que han acabado con las vidas de un hijo, de un padre, de una madre, de un hermano. Uh-huh. La esperanza de toda una familia. Ibrahim, en tu caso, como nos contabas, saliste de Guinea-Conakry, donde te detuvieron por apoyar a tu madre en un movimiento de protesta. Esto lo cuentas en 3 días en la Arena, un libro editado por la imprenta y apoyado por la ONG gallega Agareso. Tú ahora mismo eres refugiado político, también eres padre y profesor de baile, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Ha sido muy difícil llegar a tener esta situación de refugio y la estabilidad que ahora disfrutas y la familia que te acompaña? Sí, muy duro. Y sí, sigo en el proceso, ¿no? Porque el viaje de aquí es un viaje que empiezas pero no sabes dónde acabas. Uh-huh. Como sabemos, la mentira que nos venden, la desilusión y el racismo que sufrimos a diario, los subsaharianos, no es fácil poder reconstruir una vida aquí. Uh-huh. Ha sido muy, muy duro para mí de encontrar un trabajo, de construir una familia. Uh-huh. En este proceso, el asilo político, por ejemplo, ¿sí? Me lo negaron, teniendo mi trabajo fijo, uh-huh, teniendo mi familia, teniendo mi mujer embarazada. Dicen que es una burocracia, te piden papeles que ni siquiera tú sabías que eso existe, para ponerte mucho más fácil, mucho más complicado. Pero la realidad es que un europeo de aquí, para ir a África, no necesita tanto papeleo. ¿Por qué nosotros necesitamos tanto papeleo? Uno que quiere ir a Guinea hoy, va y coge un billete y se va a Guinea. Y no necesita ni pedir el asilo, ni tal, pero al revés, un subsahariano para venir aquí en Europa, no te dan el visado, no te facilitan nada. ¿Por qué? Es una injusticia. Muy buena pregunta. Oye, hemos hablado de todo lo malo, pero seguro que ha habido algo bueno. ¿Quién te ha ayudado en todo este camino? Mi camino de aquí, he tenido muchas personas, ONGs, por ejemplo, CEPAIM, la Fundación Barrio Vivo, que me han acompañado en mi proceso de sanación, de adaptación, y mi compañero de teatro, y además mi mujer, que me ha apoyado muchísimo durante todo ese proceso, porque sin ellos no hubiera llegado donde he llegado hoy. Pues nos alegra escucharte rodeado de pájaros que trinan felices bajo el sol de Algeciras, desde donde nos escuchas ahora, desde donde él enseña la música, que sabe bailar.
Estamos escuchando música que habla de tu país, de Guinea-Conakry. ¿Qué tipo de baile enseñas, Ibrahim? Yo enseño baile moderno, baile africano y hip hop, house, reggaetón. ¡Qué bien! Pues aquí teníamos a muchas bailarinas que estarían deseosas de ir a tus clases, así que cuando te pases por aquí cerca iremos a bailar contigo. Un abrazo muy fuerte. Perfecto, muchísimas gracias.